Hoy vamos a ver isomerías. Recuerden que un isómero son dos compuestos que presentan la misma fórmula molecular. La primera isomería que vamos a ver es la isomería de posición. Arranco con esa porque considero que es una de las más simples. Se da en hidrocarburos y a lo que hace alusión la palabra de posición es que va a cambiar de lugar la ramificación. Veamos un ejemplo. Tenemos un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Del otro lado también tenemos un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. En el primero tenemos una ramificación en el segundo carbono. Y en el tercero tenemos una ramificación, en el segundo, perdón, tenemos una ramificación en el tercer carbono. Si completamos con hidrógenos, podemos observar dos cosas. Por un lado que son isómeros, es decir, que presentan la misma cantidad de carbonos como de hidrógenos, pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, este que tenemos acá se llama 2-metil-pentano. Y el de al lado se llama 3-metil-pentano. Si lo vemos así, con diferentes nombres, pareciera que tienen diferentes fórmulas. Pero ahora si contamos la cantidad de átomos, de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y de átomos de hidrógeno tenemos 3, 6, 7, 9, 11, 14. Este es el 2-metilpentano. Veamos el 3-metilpentano, cuántos átomos tiene de carbono y cuántos tiene de hidrógeno. Tenemos, de carbono tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de hidrógeno tenemos 3, 5, 6, 9, 11, 14. ¿Sí? Fíjense en que presentan diferentes nombres, pero la misma fórmula molecular. Entonces acá tenemos un isómero de posición. ¿Por qué? Porque la cadena principal es la misma, ¿sí? Tiene 5 átomos de carbono. Lo que varía es la posición de la ramificación. El metil está en el carbono 2 y acá tenemos el metil en el carbono 3. Veamos otro tipo de isómero. Se llama de cadena o también es conocido de estructura. Los dos nombres hacen alusión a lo mismo. Yo voy a tener dos compuestos, voy a tener dos hidrocarburos, pero van a presentar diferente cadena principal. Si recuerdan, recién teníamos pentano de un lado y pentano del otro, es decir, que la cadena principal tenía 5 átomos de carbono. Acá eso no va a pasar. Va a haber uno de los dos que va a tener una cadena mayor, es decir, por ejemplo, podemos tener un butano y un pentano. Veamos ese ejemplo. De este lado tenemos un hidrocarburo que presenta 4 átomos de carbono. Y del otro lado tenemos un hidrocarburo que presenta 5 átomos de carbono. Pero dijimos que como son isómeros tienen que tener la misma fórmula molecular. El único modo que este, que tiene 4 átomos de carbono, presente 5, es que tenga una ramificación. Si se fijan, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Presentan la misma cantidad de carbonos. Veamos qué pasa con los hidrógenos. Primero completamos en cantidad, según la cantidad de uniones que le falte al átomo de carbono, de cada uno de los lados. Recuerden que cada átomo de carbono siempre tiene que tener 4 uniones, no más ni menos, 4. Contemos. Veamos qué pasa con los nombres. Bueno, acá tenemos un 2-metilbutano y del otro lado tenemos un pentano. Si solamente prestamos atención a los nombres, no nos damos cuenta de que son isómeros. Pero si contamos la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y veamos cuántos hidrógenos. 3, 6, 7, 9, 12. Veamos qué pasa del lado del pentano. Átomos de carbono tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de hidrógeno tenemos 3, 5, 7, 9 y 3, 12. Acá tenemos otro tipo de isomería. Fíjense en que, aunque tienen diferente nombre de la cadena principal, put a solución a 4 y pen a solución a 5, sus fórmulas moleculares son las mismas. Por eso se llama isómero de cadena, porque se presentan diferentes cadenas o diferentes estructuras. Veamos otro ejemplo.
Veamos este tipo de isomería que se llama de función. Bueno, justamente hace referencia a la función porque tenemos diferentes compuestos. Por un lado tenemos un alcohol que va a ser isómero al éter, una acetona que va a ser isómero al aldehído y un ácido que va a ser isómero al éster. Tengan en cuenta que si mi fórmula general presenta dos átomos de oxígeno, solamente puedo hacer el isómero que tiene un ácido y un éster. ¿Por qué? Porque tanto el ácido como el éster en su fórmula presentan dos oxígenos. Si me dan un compuesto que su fórmula molecular tiene un átomo de oxígeno, bueno, ahí voy a tener que ver. O voy a poder hacer un alcohol y un éter, o voy a poder hacer un aldehído y una acetona. Veamos qué pasa con el alcohol y el éter. De un lado tenemos, por ejemplo, un alcohol que presenta en su fórmula molecular 4 átomos de carbono. Y tenemos el grupo oxidrilo o el hidroxilo en el carbono 1. Si completamos con átomos de hidrógeno, necesita 2 en el primero, 2 en el segundo, 2 en el tercero y 3 hidrógenos en el último. Ahora tengo que formar un éter que presente esta misma fórmula molecular. Bueno, para empezar sabemos que el éter presenta un oxígeno en el medio, ¿sí? Y que une dos compuestos, en realidad dos grupos de hidrocarburos, por así decirlo. En total tengo que tener 4 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque mi alcohol presenta 4 átomos de carbono. Bueno, por ejemplo puedo hacer 3 hacia arriba y 1 hacia abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, igual que en el alcohol. Veamos qué pasa con los hidrógenos. Completamos según las uniones que le falte a cada átomo de carbono y ahí tenemos formado el éter. Nombremos el alcohol. Bueno, acá tenemos el 1-butanol. Y el éter tenemos el propil-metil-éter. Si solamente prestamos atención a los nombres, tal vez no nos damos cuenta de que son isómeros. Veamos qué pasa entonces con su fórmula. Dijimos que tenía 4 átomos de carbono. Veamos cuántos hidrógenos tiene. Acá hay 1, 3, 5, 7, 10. Y un átomo de oxígeno. Veamos qué pasa del otro lado. También dijimos que tenía 4 átomos de carbono. De hidrógeno tiene 3, 5, 7 y 3, 10. Y de oxígeno presenta un átomo de oxígeno. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de lo que es alcohol y éter. Veamos ahora qué pasa con el aldehído y la acetona. Hagamos también un aldehído, digo también, en relación a la cantidad de carbonos, ¿sí? Podemos hacer un aldehído de 4 carbonos y como tiene que ser un isómero, vamos a hacer una acetona de 4 carbonos. Recordamos, aldehído era el compuesto que en sus extremos, en alguno de los extremos, presentaba un doble enlace entre el oxígeno y el carbono. Y la acetona era el compuesto que presentaba un doble enlace en algunos del medio, ¿sí? No tenía que estar en el extremo. ¿Por qué? Porque si estaba en el extremo era un aldehído. Y si solo lo tengo en el medio, es una acetona. Completemos con átomos de hidrógeno. De cada uno de los lados, completamos con la cantidad de átomos de hidrógeno que necesita. Acá tenemos 4, miren. 1, 2, 3, 4. Por eso no le agrego nada. Si los nombramos, de este lado tenemos el butanal. No aclaro en qué número está el aldehído, porque si es un aldehído tiene que estar en el primero. Y del otro lado tengo el 2-butanona. Acá sí lo aclaro, para tener la seguridad en qué carbono está. Por ahí en este no es tan complicado saber, porque tengo solamente 2 en el medio, o tengo en el 2 pensando de arriba para abajo, o tengo en el 2 pensando de abajo para arriba, pero siempre que se pueda lo aclaramos. Si miramos los nombres, no hace alusión a que sean isómeros, o tan a simple vista no lo hace. Butanal y 2-butanona, si uno no tiene muy en claro todavía cómo son los isómeros, por ahí no se da cuenta. Para eso lo que hacemos es ver sus fórmulas moleculares. Bueno, dijimos que tenemos 4 átomos de carbono, de hidrógeno tenemos 3, 5, 7 y 1, 8, y de oxígeno tenemos 1. Veamos qué pasa con la acetona. Tenemos 4 átomos de carbono, de hidrógeno tenemos 3, 5, 8 y un átomo de oxígeno. De nuevo, ¿sí? Tenemos isómeros.
de función, en este caso aldehído y cetona. Veamos el último ejemplo. Veamos qué pasa si tengo un ácido que presenta 4 átomos de carbono. Y veamos qué pasa si tenemos un éster que presenta 4 átomos de carbono. Recuerden que el ácido en el primer carbono presenta un doble enlace con un oxígeno y una unión simple con un grupo de oxidrilo. Ahora recordemos que los ésteres tenemos un carbono que está unido a 2 oxígenos y por otro lado un carbono que está unido a un oxígeno, ¿sí? Fíjense, el que está unido a un oxígeno sería este y el que está unido a 2 oxígenos sería el que está arriba. Ahora completo cuántos átomos de carbono quiero. Bueno, dijimos que tiene que tener 4 átomos de carbono. Podemos poner 2 arriba y 2 abajo. Vamos con los hidrógenos. Acá ya está completo. Veamos el de abajo, le faltan 2, al otro le faltan 2 y al último le faltan 3. Acá necesitamos 3, 2 y 3. Vamos con los nombres. Bueno, esto se llama ácido butanoico. Y esto que tenemos acá se llama etanoato. Recuerden que el carbono que está unido a 2 oxígenos lleva la terminación ato. Entonces tenemos un etanoato de... Y el otro carbono que está unido, o sea, el otro grupo de carbonos que está unido a un único oxígeno lleva la terminación hilo. Entonces tenemos el etanoato de etilo. Lo mismo, si no tenemos muy en claro cómo es esto de los isómeros de función y solo miramos los nombres, no nos damos cuenta. Ácido butanoico y etanoato de etilo, tal vez aún no nos damos cuenta de cómo es, si son o no isómeros. Veamos qué pasa entonces con las fórmulas. Tenemos 4 átomos de carbono. De hidrógeno hay 3, 5, 7 y 1, 8. Y de oxígeno hay 2. Veamos ahora qué pasa del otro lado. También teníamos 4 átomos de hidrógeno, de carbono. De hidrógeno tenemos 3, 5, 8. Y de oxígeno tenemos 2. Tenemos las mismas fórmulas moleculares. Antes de terminar, quiero que vean algo que pasa en los isómeros de función en relación a sus fórmulas. Porque recién hicimos isómeros de función con 4 átomos de carbono. Dijimos que teníamos un alcohol y un éter, que su fórmula era 4, 10, 1. Después teníamos un aldehído y una acetona, que su fórmula era 4 carbonos, 8 hidrógenos, 1 oxígeno. Y recién hicimos el ácido con el éster. Y vimos que su fórmula era 4 carbonos, 8 hidrógenos, 2 oxígenos. Si yo les digo que tienen que formar un isómero de función que en su fórmula molecular presenta 2 átomos de oxígeno, y bueno, si miramos, la única acción que puedo hacer son ácidos y éster. Ahora, si les digo que tienen que formar un isómero de función que presenta un solo átomo de oxígeno, ahí tengo 2 opciones. O puedo hacer un aldehído y un alcohol y un éter, o puedo hacer un aldehído y una acetona, porque presentan un átomo de oxígeno. Pero si se fijan, en el isómero de función de aldehído y cetona, el carbono es la mitad de la cantidad de hidrógenos. O podemos decir que los hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. 8 es el doble de 4. Entonces, vamos de nuevo. Si me da que tengo que hacer con fórmula molecular 2 átomos de oxígeno, solo puedo hacer ácido y éster. Si me da que tengo que hacer con un átomo de oxígeno y no sé cuál hacer, me fijo en la cantidad de hidrógenos y carbonos. Si tengo el doble de hidrógenos que de carbonos, tengo que hacer aldehído de cetonas. Si tengo más del doble, como pasa en este caso, tengo que hacer alcohol y éter. Chao.